y declaramos, esta es mi Biblia, yo soy lo que la Biblia dice que yo soy, etcétera, etcétera, etcétera. Es nuestra fe, es nuestra certeza. Pero ¿usted se imagina o ha pensado lo que contiene en realidad la Biblia? Nuestro Dios es un Dios que no hace las cosas a lo que le salga de la manga, como el mago, ¿verdad? Hoy voy a hacer tal cosa, mañana voy a hacer la otra. Yo no sé, pensamos a veces o no pensamos qué contiene la Biblia. Desde el instante en que fuimos creados, desde el Génesis capítulo 1, Dios planificó todo, absolutamente todo. La palabra de Dios dice que todo tiene su tiempo, hay un tiempo para cada cosa, y aquí está toda la cronología, el cronos de Dios, los tiempos de Dios, lo que Dios planificó para todos nosotros y para el mundo entero. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, toda su palabra se cumple. En ella está la promesa cuando el hombre peca, cuando Adán y Eva pecan, y Dios comenzó a correr ese reloj para alcanzarnos para salvación. Y ahora, hoy celebramos y recordamos un día muy especial por la razón por la cual usted y yo estamos aquí. La palabra de Dios hemos declarado y creemos que es Dios hablando con nosotros. Debemos, dice la palabra de Dios, conocer al Dios Todopoderoso. Dice que nuestra vida eterna consiste en que conozcamos al Padre, al Dios eterno, al Todopoderoso y a su Hijo a quien Él envió. En eso consiste la vida eterna. Declaramos, esta es mi Biblia. Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo. Y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que yo puedo hacer. Mi mente está alerta, mi corazón está despierto, expuesto. ¿Para qué? Para recibir. Amén. Qué bueno que... Amén, amén. Qué bueno, porque casi la tercera parte se la sabe, ¿verdad? ¿Ok? Debemos de declarar eso. Nunca seremos la misma persona si tomamos la palabra de Dios y la escudriñamos. Cuando Jesús estuvo en la tierra, le dijo a los fariseos que le seguían: escudriñad las Escrituras, porque ya hablan de mí, y en ellas se encontrarán la vida eterna. Hoy estamos celebrando un día muy especial, ¿verdad? Estamos recordando un día muy especial. Vámonos al libro de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. En este capítulo se ha leído un poquito de Mateo, un poquito de Juan. Esta semana tuvimos un tiempo de meditación. ¿Qué pasó en cada día de esta semana? El que vino, recibió, y el que oyó y puede oírlos todavía los audios. Cada día hubo un expositor de lo que aconteció desde el día domingo hasta el día de hoy, que hoy estamos acá. Leemos en el nombre del Padre, todos de pie, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras de mujeres con ellas. Vamos a leer un poquito para tener el contexto del versículo 54 del capítulo 23. Dice: era día de la víspera de la Pascua y estaba para rayar el día de reposo. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vinieron al sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo. Vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento
que ellos tienen, ¿verdad? El pueblo judío, eso es una costumbre de ellos. Y el versículo 1, bueno, ya lo leímos, dice, pero el versículo 2 dice, hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana, María, madre de Jacobo, las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio a los lienzos solos, se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Vamos a leer hasta ahí. Pueden tomar asiento. Les decía, mis hermanos, que Dios, todos los acontecimientos, todo lo que sucede, está escrito en la palabra. Todo. En Jesús se cumplieron todas las profecías que se dieron de Él hasta la última, hasta cuando Él dijo, consumado es. Jesús vino a la tierra, Él vino en Génesis capítulo 15, dice la palabra del Señor, que pondrá enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, el cual es Jesucristo. Y a través de todos los tiempos, en el tiempo preciso, Jesús viene a esta tierra, nacido como dice el profeta Isaías en el capítulo 7, dice que nacerá de una mujer virgen, ¿verdad? Y así fue. Entonces, todo lo que pasa, todo lo que sucede para el pueblo de Dios no debe de ignorarlo, porque escrito está. Escrito estaba todo lo que iba a suceder. Jesús les habló varias veces a sus discípulos de que Él tenía que pasar todo aquel sufrimiento, de que Él tenía que ser entregado en manos de los pecadores y ser muerto, y al tercer día resucitó. Ahora vemos que lejos de tener una expectativa del cumplimiento de la palabra de Dios, todos estaban amedrentados, todos estaban temerosos, se les olvidó todas las promesas y todas las palabras que el mismo Señor les habló y les comunicó a sus discípulos. ¿Hay aquí discípulos del Señor? Toda la palabra de Dios debemos de atesorarla en nosotros y estar meditando en ella por las situaciones, los acontecimientos que sucedan. Dice la palabra de Dios que Él nos revelará todas las cosas. El Espíritu Santo nos revela todas las cosas que han de pasar. Eso está en San Juan 16. Pero ¿cuál fue la actitud? Fíjense en esto. Cuando usted y yo pasamos por circunstancias difíciles, por una enfermedad, por una situación de familia, por una situación financiera, nos olvidamos de la palabra que Dios nos da y fácilmente nos deprimimos, nos desanimamos, algunos se sienten frustrados, derrotados, y Dios, nuestro Dios, nos observa. Estamos haciendo lo mismo que los discípulos, los seguidores de Jesús en aquel tiempo hicieron. ¿Por qué? Porque ciertamente en el tiempo de dolor, en el tiempo de la dificultad, nuestra humanidad está herida, está dolida, está enojada, qué sé yo, muchas cosas, y la palabra como que se nos va.
se nos va de nosotros. Tenemos la mirada puesta en los acontecimientos. Tenemos el oído puesto en los comentarios. Tenemos la mirada puesta en las personas. Cuando el Dios que nos formó, el Dios que nos creó en el vientre de nuestras madres, está con nosotros. Dije que el Dios que nos crió, que nos formó, está con nosotros. Ahora, Dios dice en su palabra que no ignoraran cuando estas cosas acontecieran, les dijo a los discípulos. Pero desde antes, desde el momento en que Jesús es crucificado, en el momento que Él está en la cruz, ya aquellas mujeres, y alabo al Señor por todas las mujeres que seguimos al Señor. Amén, ¿verdad? Porque mujer sabia es la que sigue al Señor, mujer llena de sabiduría y de inteligencia, dice el Señor. Pero ellas siempre están prontas para correr. ¿Cuántas de las mujeres corremos? Corremos por nuestros hijos, corremos por nuestra familia, por nosotras mismas. Es un correr, es un correr. Y entonces ellas están meditando y dicen: ay, el Señor ya se murió. ¿Qué vamos a hacer? Hay que ir a buscar las especies aromáticas, hay que ir a comprar, hay que ir... ¿Me explico? Y ellas quieren cumplir según la tradición de ellos en aquel mandamiento, que es como un mandamiento para ellas. Se les escapó lo que Jesús les había dicho. ¿A cuántos se les escapa lo que el Señor les dice? A mí también. Sí, yo tengo que muchas veces reprender en mi mente, mi corazón, y traer el Espíritu Santo me trae la palabra, y entonces comienzo con la palabra a tratar de salir adelante de lo que acontece. Él saca del hoyo nuestras vidas, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que ya había el viernes, el día que Jesús murió, ellas tenían todo preparado, ya estaban listas. Marta, ¿usted está lista? Sí, Magdalena, yo también, ya tenemos todo. Y el día sábado era el día de reposo, el Shabbat. Y todas estaban con gran dolor, con gran sufrimiento, pasándole por la mente tal vez todos los milagros, todo lo que él había hecho. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos va a pasar? Nuestro líder, nuestro Señor, aquel que vimos hacer milagros, aquel que resucitó a Lázaro, está muerto. Y caminamos muchas veces como si nuestro Dios estuviera muerto. Mucho tiempo adoramos a un Dios muerto, a un Dios que no se bajó nunca de la cruz, a un Dios que no tenía vida, que tenía ojos pero no podía ver, que tenía oídos pero no podía oír, que tenía pies pero no podía caminar con nosotros. Y el primer día de la semana corren presurosas, dice que aún no había amanecido. Las mujeres nos levantamos, porque las que somos responsables antes que todos, tenemos que preparar el desayuno, tenemos que correr desde que nos levantamos hasta... Y eso es una característica de cada mujer que es responsable en su hogar. Ajá. Y entonces dice la palabra del Señor que corrieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y cuando llegaron, ay muchachas, la piedra está. Venían pensando de camino y hablando entre ellas, ¿quién nos removerá la piedra? Porque esa piedra solamente entre varios podían removerla, era una piedra muy grande. Yo no sé qué piedra tienes delante de ti que no te deja ver, que no te deja avanzar, que no te deja caminar. ¿Qué estorbo tenemos nosotros delante de nosotros? Y decimos, es que esto es tan grande que yo no lo puedo quitar de mi mente. Y la piedra que estaba en el sepulcro representa los obstáculos que nos impiden levantarnos de nuestra posición y poder levantarnos victoriosos. Levantarnos con el poder de Dios. Ve la piedra quitada. Y dice, y se robaron a Jesús, se robaron el cuerpo. Y venían con todos esos pensamientos negativos
que pueden venir a nuestra mente por una situación X. A veces es pequeñita. A veces nos ahogamos en un vaso de agua. ¿Verdad que sí? Pero Dios está atento. La palabra de Dios dice que hubo un gran terremoto. Hubo un terremoto cuando Jesús murió, cuando Él ya entregó su vida al Padre y le dijo: Padre, consumado es, hecho está, ya cumplí, hasta aquí me tocó a mí. Escuche bien, Jesús le dice: ya lo hice, hasta aquí, ya esto está cumplido. Mucho ojo con eso. Y Él expira. En ese momento, todo se determinó a todos. A todos sus discípulos. Aquellos que habían caminado con Él, ¿cuántos años? 3 años, dice la palabra. Habían visto sus milagros, habían visto todo, se les murió la esperanza. Pero voy a continuar porque el tiempo es corto. La piedra está removida. Diga lo que dice la palabra: mi piedra está removida. O sea, ellos llegaron a ver la piedra, ¿cierto? Ellos llegaron a ver la piedra y a ver quién se la movía. Recuerda que habían puesto 4 grupos de soldados de 4 cuidando al Señor, porque habían dicho que los discípulos podían robárselo. Pero cuando hubo ese terremoto, el ángel que Dios envía, un ángel con vestiduras resplandecientes, con el poder de Dios, se desciende, y donde esos hombres lo ven quedan como muertos, dice. Y ellos vinieron y removieron la piedra. En tu circunstancia, en tu situación, deberíamos, y en mi situación, deberíamos de expectar que esa piedra ya fue removida. No miremos más lo que estorba en nuestras vidas. Miremos lo que Dios está haciendo en tu proceso, lo que Dios está haciendo en tu vida. No miremos las circunstancias que son negativas, pero vamos a ver, dice: entrando no hallaron el cuerpo de Jesús, y aconteció que estando ellos perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, claro que tenían que tener temor. Cuando Dios se mueve, usted dice: ¿qué pasó? Dios se va a mover. Nosotros, usted y yo, tenemos que movernos en lo natural. En otras palabras, hacer lo que debemos hacer nosotros. Dígale a lo que está a su lado: hacer lo que debemos hacer nosotros. Y la palabra del Señor nos dice que es lo que usted y yo tenemos que hacer, ¿verdad? Y de acuerdo a esta palabra, el Señor va a moverse en lo sobrenatural. Nosotros nos movemos en lo natural y Dios se mueve en lo sobrenatural para darnos la respuesta. Ahora recuerden que Dios, el Señor, ya les había dicho lo que iba a pasar. No deberían de estar corriendo para ver si ya se había resucitado. Se les olvidó. Pero Dios, en tu circunstancia, ya resucitó. Dice la palabra del Señor: tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y le dijeron, ¿qué le dijeron? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Un muerto no puede hacer nada. Un muerto apesta. Un muerto no tiene poder. Pero nuestro Dios no estaba muerto. Él simplemente había dicho el proceso que el Padre había determinado en ese tiempo. Y anoche nos leía el hermano Randall y nos hablaba sobre cómo el Señor había descendido al Hades y había predicado a aquellos que una vez habían oído de la promesa que Dios había hecho. Si quieren saber más, escuchen el audio de ayer. Dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Ahora, ¿qué significa resucitar?
¿Qué es para usted resucitar? Significa que lo que estaba muerto ahora tiene vida. Amén. El que estaba muerto ahora ya no está aquí, está vivo. En nuestra vida hay cosas que nosotros declaramos como un imposible, como algo difícil, como algo que no puede ser, algo que usted dice, esto lo voy a enterrar porque ya nada que ver. Y uno de ellos somos nosotros mismos. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y hoy estamos aquí vivitos y coleando, ¿verdad que sí? Porque el que estaba muerto resucitó. Y Él murió por nuestros pecados. Él derramó su sangre para limpiarnos de toda iniquidad, de toda maldad. Y nos dice, así como yo te perdono a ti, así tú tienes que perdonar a los demás para que puedas disfrutar de la resurrección de los muertos. Si usted está vivo porque Cristo le ama, porque Dios le ama. Si estamos vivos y estamos oyendo la palabra de Dios es porque Dios quiere que reaccionemos y entendemos, que se nos quite esa venda que muchas veces nos queda. Dice la palabra del Señor que a los ángeles le recuerdan a las mujeres. Dice, es necesario, versículo 7, que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucita al tercer día. Entonces se acordaron de sus palabras. Qué importante, hermanos, es meditar en la palabra de Dios. Qué importante es saber que nosotros dependemos de esa palabra viva que es Dios con nosotros. Y la palabra del Señor dice que ellas tuvieron temor, en un principio no sabían qué hacer, van y comentan, van y comparten las buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? El mensaje de Jesucristo, el mensaje de la muerte y resurrección de Cristo son las buenas nuevas que van a traer a vida a muchos como nos ha traído a los que estamos acá. Y corren a todos los discípulos, vamos a hacer fiesta, dicen esas mujeres, y van y encuentran a los varones metidos en aquel aposento alto. Aquellas mujeres entran como garavillas ahí corriendo y ha resucitado, están locas estas mujeres. Y es que a los que de verdad caminamos en el Señor nos llaman locos, nos llaman fanáticos, nos llaman religiosos, no nos soportan, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de vida está en nosotros. Porque el Rey de Reyes habita en nosotros. Amén. Dice la palabra de Dios, más ellos, versículo 11, más ellos que les parecía locura. 3 años caminando con Él. Y estaban temerosos. No creían, dice. Les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Hay una enfermedad en la iglesia, y hablo en general, no solamente aquí, en la iglesia del Señor, así como lo hubo en los discípulos de aquel tiempo, una enfermedad que se llama escepticismo. ¿Qué es el escepticismo? El escepticismo es que les cuesta creer una verdad, algo que sea verdadero. Yo no lo creo. Yo no creo que esa persona haya cambiado. Yo no creo, ¿verdad? Lo vimos ahí en las calles, lo vimos tirado. Ahorita lo vamos a volver a ver igual. La misma iglesia no le cree al poder de Dios, que cambia vidas, que transforma mentes, que liberta corazones, que hace nuevas criaturas, y nosotros somos testigos del poder de Dios. Eso se llama escepticismo. Hay muchos escépticos en la iglesia del Señor. Por eso el Señor muchas veces dice que cuando Él fue al pueblo donde Él vivía, no pudo hacer muchos milagros. Dice, porque todos le conocían. Este no es Jesús, el hijo de José y María. No están aquí sus hermanas y sus hermanos. Dicen los fariseos, ¿de dónde tiene tanta letra? ¿Sí se dan cuenta?
Y entonces los discípulos tampoco. Fue Pedro que él dijo, no, yo esta no me la como así. Y salió Pedro y Juan corriendo. Y llegaron al sepulcro y vieron la piedra removida. Y entraron, tuvieron que bajar al sepulcro. Y Pedro dice, ahí están las vendas que tenía Jesús. Entonces se resucitó. Estaban dobladitas, no como muchos que tiran las cosas, ¿verdad? Dios es un Dios de orden. Dígale que está a su lado. Dios es un Dios de orden. Y dice que entonces creyó. Y regresó corriendo. Sí, Jesús ha resucitado. Yo soy testigo, yo vi. Y dice la palabra del Señor que vino. Ay, Pedro, ay, Pedrito, está mal. Dice que aquella misma mañana Jesús se les presentó. Se les presentó ahí, dice que entró cuando las puertas estaban cerradas. Y es que cuando uno tiene temores, cuando uno tiene inseguridades, ¿qué hace? Se encierra. Se encierra, ¿por qué? Porque no quiere que nadie se le acerque. Está deprimido, está ansioso, está dejando que sus pensamientos corran. Y entonces se encierra. Pero qué bueno que Jesús traspasa paredes. Qué bueno que el Señor quita las piedras para que salga a la luz el poder de Dios. Dice la palabra de Dios que no estaba Tomás con ellos. Y Tomás le dice, yo no me la como. Yo lo vi donde lo crucificaron. Yo lo vi, además le conté todas las laceraciones que le hicieron en su cuerpo. Vi las manos cómo quedaron, vi los pies cómo quedaron, vi el costado cómo quedó. A mí que no me cuenten. Y es muy peligroso, hermanos, caminar con incredulidad en el Señor. Siendo que somos un pueblo de Dios, deberíamos de correr la milla extra. La palabra del Señor nos enseña en el versículo 13 del mismo capítulo y dice, he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Eso es aproximadamente 11 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, ¿quién iba a la par? ¿Quién camina contigo? ¿Quién anda contigo? ¿Quién te dijo yo estaré contigo todos los días hasta la consumación de los siglos? ¡Amén! ¿Alguien dice un amén? ¡Amén! El Señor dijo en su palabra y Dios es fiel a su palabra. Yo estaré contigo todos los días hasta la consumación de los siglos. ¿Que lo ignoramos? Y que a muchos les conviene ignorarlos también, ¿verdad? Para que no les jale las orejas por lo que habla, por lo que veo, por lo que hago, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que el mismo Señor se acercó y caminaba con ellos. Versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban como velados para que no le conocieran. Viendo, no podían ver. ¿Qué los tenía velados? El dolor, el sufrimiento, sus pensamientos. ¿De qué estaban hablando? De lo que había acontecido. Pero ninguno de ellos trajo a memoria. Pero recuerden que Jesús nos dijo eso. Jesús nos dijo que esto le iba a pasar y que al tercer día iba a resucitar. ¿No es cierto? No podían. A veces las circunstancias son tan fuertes y nos afectan y nos golpean tanto que nos quedamos mirando solamente esas circunstancias y pensando, nuestra mente gira y gira y gira y el diablo lo atiza y piense más y diga más. Dice la palabra del Señor y les dijo, ahí está hablando Jesús, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? El Señor quiere traerlos a reflexión, como esta mañana quiere traernos a nosotros a reflexión en quién hemos creído. ¿Por qué? Porque sabemos por tradición
y sabemos por historia y sabemos por la palabra de Dios que nuestro Dios está vivo. Pero cuando pasamos por situaciones, se nos olvida. Entonces Jesús está conversando con ellos como está conversando con nosotros hoy. Y respondiendo ellos, le dijo que se llamaba Cleofas, le dijo: eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días. Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Cómo lo entregaron los principales, los sacerdotes, y comienzan a contarle la historia que ya él sabía. Muchas veces el Señor, ¿sabe usted lo que dice la Biblia? Que antes de que nosotros le pidiéramos algo, Él lo sabe todo. Pero Él quiere que usted se lo cuente. Él quiere que usted le abra el corazón. Él quiere que usted le exponga. El salmista David decía: escudriña mi corazón, ve si en mí hay camino de perversidad y guíame en camino recto. Y Él va a ser atento a eso. Él está dispuesto a enderezar nuestros caminos, a enderezar nuestros senderos, a enderezar nuestros pasos, para que nosotros podamos ver con los ojos claramente en qué proceso Dios nos tiene, porque la palabra de Dios dice que Él cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Y usted y yo pasamos por propósitos, por momentos difíciles para alcanzar y llegar a ese propósito. Versículo 21, léanlo conmigo. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Oiga, ¿en qué estaban pensando estos discípulos? Israel es un pueblo que estaba rodeado por todos los romanos, los centuriones. Ellos eran muy oprimidos por ellos y ellos estaban esperando un libertador. Para él, el Mesías es su libertador. ¿Pero el libertador de qué? De los romanos, de la pobreza, ¿verdad? Porque cuando Jesús reparte el pan y reparte los peces, Él les dice: ustedes me siguen por lo que les doy de comer, no por Él. Y lamentablemente muchos en algún momento seguimos al Señor por lo que Él nos puede ayudar, por lo que Él nos puede dar. Y no digan amén si no quieren, pero todos lo hacemos. Lo buscamos cuando estamos oprimidos, lo buscamos cuando tenemos una necesidad, lo buscamos cuando. Pero Dios dice, fíjense lo que dicen los discípulos: nosotros esperábamos que Él había de redimir a Israel. Y ciertamente Él venía a redimirlos, pero no de los romanos, sino de su terquedad, de su desobediencia, de su camino, que teniendo las escrituras nunca las entendieron, que no entendieron los tiempos. Así se lo dijo Jesús a ellos y a los discípulos, porque no supieron el tiempo de su visitación. Esperemos que nosotros aprendamos con lo que estamos viviendo hoy, qué tiempo estamos viviendo en el cronograma del Señor, en la agenda de Dios, en cuál tiempo estamos y qué es lo importante que nosotros debemos de saber y esperar. Dice la palabra del Señor que ahí es donde nos confundimos, cuando la expectación nuestra está en que Dios me bendiga en mis finanzas, que Dios me bendiga en mi trabajo, que Dios me bendiga, porque Dios es el Dios que nos bendice, ¿cierto o no? Pero Él no quiere que estemos delante de Él por las bendiciones. Él quiere que lo amemos a Él por lo que ya Él ha hecho por nosotros. Dice la palabra del Señor que Él les revela todo lo que los profetas habían hablado de Él. El cumplimiento de las profecías, la palabra que Él vivió, toda palabra de Dios se cumple. Ahora escuche bien, se cumple en todo lugar, para los que le seguimos y le obedecemos.
y para los que le desprecian y desobedecen su palabra. La Biblia no deja nada oculto. ¿Cuál es el fin de aquel que vive en rebeldía, en desobediencia, que aún conociendo la palabra de Dios anda en sus propios caminos? Aquí la palabra de Dios le dice cuál será su propio destino. Para aquellos que nos sometamos y obedezcamos la palabra y sepamos lo que Dios hizo por nosotros y estemos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a morir. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, dice la palabra del Señor. Pero si muere, llevará mucho fruto, y eso estaba hablando Jesús de sí mismo y de la iglesia. ¿Alguien está aquí esta mañana? Dice la palabra del Señor. El Señor les dice en el versículo 25, entonces se les dijo: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y entonces ahí le comienza a entrar, a decir todas las cosas, a abrirles la mente, a recordarles las cosas. Y dice la palabra del Señor que ellos ya habían llegado a su destino y Él hace como que quiere seguir. ¿Sabe una cosa? Me gusta esto. Dios quiere todos los días, en cada momento, que tú le invites a estar contigo. Que Él sea parte en tu vida, en todas las cosas. Y cuando somos conscientes de ese amor, de esa ternura de nuestro Dios, cuando somos conscientes de que Él está palmo a palmo caminando con nosotros, y le diga: Señor, ven a comer con nosotros, no te vayas porque eso es peligroso, le dice todavía a los discípulos, el camino es peligroso, entra y quédate con nosotros. Y entonces Él accede. Él quería que le invitaran, ¿verdad? ¿Cuánto quiere invitar a Jesús hoy a sus vidas y a sus hogares? Amén, en todo nuestro caminar. Y dice la palabra de Dios que cuando Él se sienta, Él toma el pan y lo parte. Cuando lo parten, este es Jesús. ¿Cómo? ¿No ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba? ¿Sabe por qué muchas veces no arde el corazón cuando Dios habla? Porque no lo tomamos como que Dios nos está hablando, sino como la persona que está predicando. La palabra de Dios es Dios. Y seguirá siendo Dios en todo tiempo. Tengamos cuidado. Porque cuando Dios nos habla, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu tiene que recibir. Eso es alimento, ese es el agua purificadora que venían aquellas tinajas que estaban en la boda de Canaán. Nosotros somos como esas tinajas de agua purificadora. La palabra nos purifica, la palabra nos santifica, la palabra nos renueva y se convierte en vino cuando sale de nuestra boca. Trae gozo, trae alegría, trae paz, la gente a nuestro alrededor se va a gozar porque tenemos un Dios vivo, un Dios todopoderoso. Hay personas que se enfocan en solo hablar cosas negativas, solo lo negativo. Nos enfocamos en el punto negro. Mira esta pared, pero mira, ahí le faltó eso. Esas banderas, se está cayendo aquella. Me explico. Cuando en realidad tenemos que darnos cuenta que lo que Dios quiere es transformar todo dentro de nosotros. Todo lo que esté muerto dentro de nosotros tiene que volver a la vida. ¿Alguien está aquí conmigo? Dice la palabra del Señor. Gloria al Señor. Estos muchachos, gloria al Señor. ¿Saben una cosa? Ellos iban para Emaús. Llegan a Emaús y le dicen a Jesús que no siga porque el camino es peligroso, ¿verdad que sí? Que se quede esa noche con ellos. Pero cuando se dan cuenta que el que iba a su lado, el que caminaba a su lado, era Jesús, cuando se dan cuenta que el corazón de ellos les ardía porque la palabra de Dios estaba penetrando y llenando sus corazones como debe llenarlos esta mañana.
Cuando ellos se dan cuenta, y dice la palabra de Dios que en el momento que Él parte el pan y lo reparte, dice, Jesús, y ya Él no está a su vista, pero Él está aquí con nosotros. Él, dígale que está a su lado, Él camina contigo en donde quiera que tú vayas. Amén. Se les olvidó que el camino era peligroso. Se regresaron corriendo a la noche y fueron a decirle a los discípulos, aquellos que estaban metidos en el aposento alto, llenos de miedo, llenos de temores, llenos de inseguridades, aquellos que habían cerrado las puertas, aquellos que se preguntaban, pero ¿cómo entró Jesús aquí si nadie les abrió la puerta? Es que Dios no tiene que abrir puertas, Dios no tiene que pedir permiso, Dios no tiene que tocar la puerta, Dios quiere estar contigo donde quiera que estés. Ábrele tu corazón a Él, ábrele tu corazón. El Espíritu Santo, dice, nos anhela celosamente. Se regresaron y le dijeron, es verdad, Jesús ha resucitado. ¿Alguien alaba a Cristo? ¿Alguien alaba a Dios? ¿Alguien le da la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo esta mañana? Denle un aplauso al que vive por los siglos de los siglos, al Santo de Israel. Oh Santo, oh Santo. Una de las cosas que Jesús hace cuando entra en el corazón de una persona que está dispuesta. ¿Sabe? Cuando Jesús se presenta, nosotros podemos vernos a nosotros mismos. No tiene nadie que decirnos cómo caminamos. Porque Él camina en santidad y nos hace sentir lo que no está bien en nosotros. Pero hay una palabra que cada vez que Él se presenta nos da. Y es paz a vosotros. Reciban paz. Dígale a que está a tu lado, reciban paz. El Señor te ama. El Señor te ama. ¿Cómo que me ama? Si supiera. Solo yo sé cómo. Si nosotros venimos a Él con un corazón sincero, con un corazón anhelando vivir una vida al agrado de nuestro Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Jesús, en su resurrección, se completa la labor de Jesús en la tierra. Si Él simplemente hubiera venido y nos dice como nos dice en la palabra, bienaventurados aquellos que lloran porque serán consolados. Bienaventurados aquellos que son pacientes, que son pacificadores, porque heredarán la tierra. Y usted dice, qué palabra más linda. Pero cuando nos dice, si te dan por una mejilla, yo me voy o pongo la otra, ¿verdad? Y Dios nos va hablando de cómo vivir una vida agradable a Él en esta tierra. Sí, todo eso, bueno, nosotros seleccionamos, esto sí me gusta, esto no me gusta, esto quiero cumplirlo, esto no lo quiero cumplir. Pero si nosotros nos diéramos cuenta de lo que nos espera con Él, si Jesús solamente nos hubiera venido como maestro, como profeta, sí también, pero no como nuestro Señor, no como nuestro Redentor, no como nuestro Salvador, seríamos dignos de toda conmiseración. Jesús cumple la misión, el programa del Padre, la agenda de Dios, la cumple en sí mismo, muriendo en aquella cruz en lugar de cada uno de nosotros, derramando totalmente su sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados, desatando perdón desde la cruz, declarándole al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios en aquella cruz vino sellando con broches de oro todo lo que Él tenía que hacer a nuestro favor. A nuestro favor. Cuando aceptó a aquel hombre que estaba a la derecha de Él, aquel ladrón que era un criminal, el ladrón le dice, Señor, acuérdate de mí
cuando estés en tu reino. Y Jesús, desde ese lugar, colmado de dolores, oyendo en sus oídos todas las blasfemias y todas las perversiones que le podían nombrar, con un corazón dulce, con un corazón lleno de amor, porque Dios es amor, no el amor que quiere sacar ventajas de otros, no, el amor ágape, el amor incondicional de Dios. Le dice: en realidad te digo que hoy mismo estarás conmigo en mi reino, en el paraíso. Y expira. Si se hubiera quedado ahí, iríamos todo el mundo, pagaríamos para ir a la tumba de Jesús allá en Jerusalén, para ir a buscarlo, para ir a tocar la piedra, no la piedra, ¿verdad? Todos, pero Jesús no lo detuvo eso, no lo detuvo la muerte. La palabra del Señor dice, y voy terminando, el próximo domingo vamos a continuar con este tema, cómo la resurrección nos alcanza. No se lo pierdan. 1 Corintios capítulo 15. ¿Alguien puede alabar a Cristo? ¿Alguien puede alabar su presencia en esta mañana? Damos gloria al Señor. 1 Corintios capítulo 15, versículo 55. Quiero que el ministerio vaya pasando. Alabamos su presencia. Pongámonos de pie, hermanos. Honremos a nuestro Dios. Dice la palabra del Señor: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Jesucristo, en el Señor, está tu victoria, está tu avance, ya no es posible, hermanos, que estemos detenidos mirando una piedra delante de nosotros. Esa piedra ya fue removida, esa piedra ya fue quitada. Dios quiere que pongas tu mirada en lo que Dios tiene delante de ti. Dios quiere que pongas tu mirada en lo que Dios te ofrece. Dios quiere que no te detengas por las cosas viejas que ya pasaron. Dios le dice a aquellos que han muerto allá en San Juan 11, cuando le habló a Marta y María: si creyeres, verás la gloria de Dios, porque todo aquel que en mí cree no ha muerto, sino que tendrá vida y vendrá resurrección. El Señor dijo: yo soy. Aquellos que han muerto en Cristo están vivos en el Señor. Aquellos que han muerto con Cristo, y aquí voy a dar un pequeño adelanto, se levantarán de sus tumbas. Y dice la palabra del Señor en Apocalipsis 26: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Ahora escuche: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Usted dirá: ¿sabe una cosa? La resurrección de Cristo, al creer en Él, nos ha resucitado de una vida de pecado, de una vida de muerte. La palabra de Dios dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, llenos de odio, llenos de rencores, mirándonos unos a los otros. Pero el Señor ha tenido misericordia con nosotros. Y somos partícipes. Todo aquel que ha recibido a Cristo se ha arrepentido de sus pecados y ha renunciado a todas las cosas viejas. Dios dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí yo haré todas las cosas nuevas. Está participando de la resurrección de Cristo. El Señor vino para darnos vida y vida en abundancia.
Las cosas viejas se quedan en un pasado porque hay una nueva vida delante de todos nosotros. Una vida de resurrección, una vida de poder. El poder de la resurrección de Cristo transforma vidas, cambia corazones, transforma mentes, liberta a los que están oprimidos. Y la segunda muerte, que vamos a hablar la próxima semana, ya no tendrá poder sobre nosotros. Vamos a adorar al Señor. Vamos a glorificar al Señor. Dale la gloria esta mañana tan hermosa. Recuerde que estamos en la agenda de Dios. Recuerde que estamos en el cronograma de Dios. Y que la palabra de Dios nos enseña paso a paso lo que va pasando en nuestras vidas y en toda la humanidad. Él está vivo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él está vivo. Y aquellos que han muerto en Cristo, dice, resucitarán primero. Aleluya. El día de su venida. El día de su venida. Ellos se levantarán. Y luego nosotros seremos arrebatados. Y estaremos para siempre con Él. Padre, gracias te damos. Gracias, Espíritu Santo. Porque tu presencia está entre nosotros. Señor, reconocemos, Señor, que muchas veces el escepticismo nos ha ganado. La duda y los temores, la inseguridad, la ansiedad nos ha ganado. Pero hoy reconocemos nuestro pecado delante de ti. Y como los discípulos, Señor, nos recuerdas tu palabra. Nos recuerda la obra gloriosa de salvación que has hecho con nuestras vidas. Porque no éramos dignos de ti. Mas tú, Señor Santo, nos has redimido de la potestad de las tinieblas a la luz eterna de tu Hijo, a la vida eterna de tu Hijo amado Jesucristo. Adoremos al Señor. Adóralo con toda tu alma. Arrepiéntete.